el otro problema, porque septiembre está ahí, en un mes los más pequeños vuelven a las aulas. Este año el curso escolar suma un protagonista más, que es la incertidumbre por la pandemia. Hemos querido preguntar a padres y profesores cómo ven la vuelta al cole. Si hay medidas con las que puedan proteger a los niños, sí que estoy a favor, pero si no, preferiría que se quedaran en casa. Si hay seguridad, aunque haya distancia, siempre se van a juntar los niños, en los recreos y en esas cosas, o sea, siempre va a haber. Hay un peligro porque los niños no controlan. Y yo creo que los profes o los maestros, pues a veces no pueden estar en todo. O sea que yo creo que habría que pensar un poco que la enseñanza debería ser un poco ya digital. No sabemos tampoco cómo va a ir pues tantos niños juntos en clase, son pequeños y ellos tocan todo, o sea que es un problema. Si es para volver online, a mí no me convence tampoco, prefiero presencial. Hay que contar con muchos factores, a ver, una solución también podría ser 2 turnos, mañana y tarde, pero la conciliación familiar tiene sus problemas. Las comunidades van estableciendo sus protocolos para la vuelta a los centros de enseñanza. Vamos a ubicarnos, Lo hacen a través de unos criterios comunes fijados por el Ministerio de Educación y todas ven en la seguridad y en la prevención su hoja de ruta. Ante la amenaza de rebrotes, los coles se preparan. Grupos burbuja con una media de 20 alumnos según la comunidad y distancia social son los pilares fundamentales para prevenir la expansión del virus en las aulas. Aparece la figura del delegado COVID en cada colegio, que estará permanentemente en contacto con el centro de salud más cercano. Son algunos de los criterios fijados por el gobierno. Se ha trabajado desde hace ya varios meses con el Ministerio de Educación y con las comunidades autónomas y hay procedimientos y protocolos y recomendaciones de cómo actuar y cómo organizar las escuelas y los colegios para la entrada del nuevo curso escolar. El deseo de clases presenciales es el denominador común en todas las autonomías, aunque cada una añade sus propios protocolos. La mayoría han definido 3 escenarios, Madrid y Navarra 4. Tenemos todo dispuesto en el caso de que efectivamente la evolución de la pandemia del COVID pues nos lleve a tener que poner en marcha el escenario 2, 3 o incluso el 4. Cantabria impone obligatoria la mascarilla y hará firmar a las familias una declaración responsable en la que se comprometen a no ir a clase en caso de fiebre o síntomas. En Galicia, todo el personal docente y no docente deberá realizar una autoencuesta de salud antes de ir al trabajo. Aragón y Castilla y León impulsarán plataformas digitales que den soporte a la formación telemática, problema que afectó a 90.000 alumnos en Andalucía. De esos 90.000 alumnos, 30.000 alumnos fue porque no disponían de dispositivos digitales. Para ello se pone en marcha un programa de refuerzo 3 tardes a la semana. Lo mismo harán en La Rioja. Castilla-La Mancha y Cataluña, por su parte, apuestan por test masivos. Por eso, para la detección precoz, la búsqueda activa y la actuación ágil y eficiente, los centros educativos serán clave. Valencia y País Vasco fomentarán el transporte activo, es decir, andando o en bicicletas al centro. Todos los colegios cuentan con mamparas, mascarillas y geles. Será prioritario usar los espacios al aire libre para realizar actividades y las entradas y salidas serán escalonadas. Todo esto en España, pero ¿y fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo será la vuelta al cole en nuestros países vecinos? En Alemania esta semana ha comenzado el curso escolar y allí se encuentra nuestro corresponsal Miguel Ángel García. Miguel Ángel, buenos días. Bueno, en Alemania hay ahora mismo ya más de 3,5 millones de alumnos, de los 12 millones de alumnos que hay en todo el país, que están ya en clase. Son las cobayas para el resto de los que todavía no han ido. Y los resultados hasta ahora, ¿cuáles han sido? Hay algunas escuelas cerradas en el norte, se han cerrado 2, pero en Berlín, por ejemplo, que ha habido 9 casos de coronavirus, 9 alumnos o profesores que han dado positivos durante esta semana, pues solo se ha cerrado una escuela. Eso indica la diferencia también de las medidas que se están tomando en los distintos land y las reglas que rigen en cada uno, porque no es lo mismo las reglas que rigen para los escolares de Berlín que, por ejemplo, para los de Renania del Norte de Westfalia. En este land, que es uno de los más poblados y donde más escolares hay, por ejemplo, los alumnos tienen la obligación de ir a clase con mascarilla, incluso dentro de la clase. Solo están exceptuados los menores de 6 años. Sin embargo, en Baviera, que es otro land también muy castigado, van a ir a finales de este mes de agosto con mascarilla incluso hasta los de primaria, mientras que en Berlín no llevan mascarilla, la llevan solo en los pasillos, pero luego en clase se quitan. Dicen que la mascarilla pues desconcentra a los alumnos, que no es buena.
algo que ha sido criticado por las asociaciones de padres, por profesores, porque no entienden por qué, ante el riesgo que también hay en Berlín sobre contaminación, con contagio de COVID, pues no se obliga a llevar mascarillas. En fin, cada land adapta las normas de apertura escolar a la situación en que están. Y es un poco también extrapolable al resto de Europa, porque países como Suecia, por ejemplo, siguen sin apenas medidas. Austria en principio quería poner las mascarillas obligatorias, luego las quitó y ahora las pone solo en algunas zonas. En fin, cada país adopta las medidas y las pone más o menos estrictas según la incidencia de COVID, que ahora mismo está creciendo también, como en España, por lo menos en Alemania. Bueno, pues gracias, Miguel Ángel. Esto es lo que pasa en Alemania, que ya estamos viendo también que allí cada land hace lo que considera, ¿no? Como ven, mucha incertidumbre ante el regreso de nuestros hijos a las aulas. Hablamos con Quique Bassat, él es pediatra del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, es investigador del IS Global. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenos días. ¿Le parece adecuado lo que de momento va a pasar ahí, en Cataluña, porque ya hay normativa? Bueno, sí, cada región o cada comunidad va a tener que adaptar de forma lo más creativa posible las diferentes recomendaciones que se han hecho desde un punto de vista de salud pública. Y es cierto que no todas las comunidades van a actuar de la misma manera, pero al final se trata de minimizar el riesgo para los alumnos y los profesores y el resto de personal de las escuelas. ¿Qué tal si vamos repasando? Porque tengo entendido, corríjame, señor Bassat, si no es así, que usted ha sido una de las personas que ha estado ahí también asesorando en la normativa esta catalana. ¿Alguna de las más controvertidas, si es que puedo decirlo de esta manera? Por ejemplo, esto de que si se detecta que un niño tiene fiebre, ya no entra, sea de lo que sea. Ya no entra en la escuela, quiere decir. Eso es. Exactamente, sí. Cualquier enfermedad, ya antes del COVID, ya era una recomendación que los niños se quedasen en casa. Lo que pasa es que era una recomendación poco seguida. Ahora, en el contexto de esta pandemia, tenemos que ser mucho más estrictos y ante cualquier síntoma de enfermedad y sobre todo cualquier fiebre demostrada, es mucho mejor que el niño se quede en casa y se haga el estudio necesario para demostrar que no tiene COVID o si la tiene. ¿Se contempla la posibilidad de cerrar la escuela? ¿Cuándo? ¿Cuándo suceda el qué? Cuando haya por lo menos 2 casos en grupos cerrados diferentes y por lo tanto se estén produciendo casos por vías diferentes en el mismo centro. Ahí es cuando se contemplaría la posibilidad de cerrar la escuela. Asunto cómo distribuir la clase, si colocar burbujas para crear microclimas o qué. ¿Cómo ha quedado? Bueno, esa era una recomendación que se ha copiado de otros países europeos como Dinamarca y que se ha visto que funciona bien siempre y cuando las burbujas sean del tamaño adecuado, ¿no? Estos grupos fijos de riesgo que no se mezclan con otros grupos, sobre todo funcionan bien cuando son entre 10 y 15 como máximo personas, incluyendo a los adultos acompañantes. Ahora mismo la recomendación son grupos un poco más mayores y yo creo que esto perjudicará un poco la eficacia de esta medida. En caso de positivo, dentro de un aula, entra el niño al cole, durante esa mañana se advierte y se sabe que es positivo. ¿Hay un lugar destinado dentro del colegio para que ese niño pueda estar aislado? Sí, debería haberlo y el niño debería ser acompañado a este lugar ya llevando una mascarilla. Cada escuela tendrá que organizar la logística de cómo hacer esto posible, pero es fundamental que a este niño se le aísle lo más rápido posible y que se avise a sus familiares para que lo vengan a buscar y se ponga en marcha la cadena de estudio de los contactos de este niño. Y por supuesto los padres deberán tomar la fiebre a sus niños antes de salir de casa, ¿no? Esto ya más o menos se sabía. Exacto, sí, y no vale dar un ibuprofeno antes porque no tienes con quién dejar al niño, lógicamente. No sé si quiere dar algún mensaje tranquilizador a esos padres que están diciendo que vuelve ya, que hay que volver al cole y que todo, indica que lo más idóneo es que el niño vaya a clase, porque hay otros padres que no quieren que el niño vaya a clase, sino que se quede en casa. Yo entiendo, como padre que soy, la preocupación de los padres y es lógica, pero el abrir las escuelas no implica un mayor riesgo que el abrir otros espacios en los que se agrupa la gente y sobre todo se agrupan más adultos. Con lo cual yo tranquilizaría a los padres que si las medidas de prevención son bien seguidas no hay un riesgo demasiado grande.
Quique Bassat, pediatra del Sant Joan de Déu y es investigador ICREA en el IS Global, gracias. Muchas gracias a vosotros, buenos días. La vuelta al cole aquí en Madrid contempla 4 escenarios. Carlos, ¿cuáles son? Bueno, vamos a verlo porque la pregunta de los padres es: ¿habrá curso escolar? ¿Cómo va a ser el curso escolar? La intención es que se inicie con normalidad, o al menos con la normalidad que permita la situación sanitaria. Hay hasta 4 escenarios, en todos ellos, al menos en los 3 primeros, medidas de seguridad, medidas de higiene, reforzar las plataformas, la tecnología y también un refuerzo en el primer trimestre para compensar los retrasos por el confinamiento. El escenario 1, así es como se pretende iniciar el curso escolar, un escenario presencial, y lo escuchábamos en esta conexión con Quique Bassat. En infantil, en primaria y en educación especial se plantean los grupos estables, los grupos burbuja, para tratar de acotar, para que haya el mínimo número de alumnos y también para que sea más fácil aislarlos en caso de que sea necesario. Para el resto, para los más mayores, a partir de secundaria, bachillerato, formación profesional y adultos, para ellos uso de la mascarilla si no se puede garantizar la distancia. Si se complican un poquito más las cosas, el escenario 2, un escenario semipresencial. En este caso se eliminan los recreos, la comida del comedor se prepararía para llevar y también se refuerza el servicio de rutas para dispersar al máximo a los alumnos. En infantil se mantienen esos grupos burbuja de 20 alumnos y esa medida también se traslada a primaria. Tienen que crear esos grupos estables o garantizar que se pueda mantener la distancia, si no, el centro tiene que facilitar otros espacios adicionales a las aulas. Los más mayores, para ellos se plantean las franjas horarias, por ejemplo, que una parte de los alumnos vayan por la mañana y otros por la tarde. Si todavía se complica más, vamos al escenario 3, este ya lo hemos vivido, el escenario del confinamiento. En este principalmente se plantea el teletrabajo para los profesores y para los alumnos a partir de la etapa de escolarización, las clases online. Aquí ya hemos visto que hay alumnos que no pueden acceder a las plataformas, a las herramientas digitales. Y el escenario 4, que es el que más nos va a gustar, el que estamos esperando todos, ahí ya se plantea la vuelta a las aulas, la continuación del curso escolar con una normalidad sin COVID-19. Eso es, Carlos. ¿Dónde ha quedado el debate de ¿hay suficientes profesores? ¿Hay suficiente espacio en las aulas? Mira, yo tengo la inmensa suerte de que mi hija, primero, que solo tengo una hija, 2, que tiene 14 años, o sea que si un día se tiene que quedar en casa no te hunde la vida, que es una espléndida estudiante y que a un colegio magnífico. Desde luego desde aquí quisiera agradecer a los profesores del Colegio Estudio que se han dejado el alma en estos meses para sacar adelante. Yo creo que mi hija curraba más en casa online que de lo que trabajaba presencialmente en el colegio. ¿Contigo ayudándole o no? Bueno, yo la ayudaba, pero realmente es que no hacía mucha falta, porque los profesores, la verdad, han tenido una labor admirable. Ahora, esto no es el caso en todas las familias, ni mucho menos. O sea, yo creo que en casas donde haya, por ejemplo, 3 o 4 chiquillos, que a lo mejor no tienes un ordenador por cabeza, sobre todo niños que no sean muy brillantes o muy capacitados, y sobre todo niños que no tengan grandes destrezas comunicativas, porque todos hemos visto en esto que no es lo mismo hablar por Skype, ¿verdad, Mamen? Que no es lo mismo hacer una entrevista por Skype en absoluto, que presencialmente. Que venga aquí y captar las sensaciones y otras cosas más. Por ejemplo, que se ven. En nuestro colegio nos han dicho que les van a adestrar comunicativamente para los niños, digamos, más tímidos, para que superen esas limitaciones. Pero yo creo que esto va a ser un problema, porque realmente dices, no todos los niños tienen todos estos puntos a favor. Evidentemente, plantear la educación online es otro fracaso. O sea, no, la educación tiene que ser todo lo presencial posible, sobre todo en los niños más pequeños, y esto va a ser un reto porque, a ver, poco a poco nos estamos metiendo en una especie de estado policial sanitario. O sea, claro, ahora digamos es que estornudar, antes alguien ha mencionado aquí la palabra sospechoso en lugar de paciente. Estornudar es sospechoso, no tener la temperatura, digamos, perfecta es sospechoso, tener fiebre es sospechoso, y la puedes tener por una gran variedad de motivos aparte del COVID. Entonces yo creo que aquí va a haber muchos conflictos, porque esto lo que ha dicho, nos mirábamos Ángel y yo, esto de darle un dalsi al niño y chutarlo al colegio se ha hecho toda la vida, muy irresponsablemente, evidentemente, por padre. Pero el padre que realmente trabaja, no puede conciliar y no sabe hacer, lo va a seguir haciendo. Y a mí me preocupa más que nada, porque los niños se traen a casa unos virus gigantescos, o sea, que te tumben a ti. Es que pero Ana, está como una rosa. ¿Seguro que tu hija regrese a las aulas? Yo creo que sí, pero sí, porque mi hija, yo creo que pertenece a un colectivo escolar privilegiado.
No sé si todos los niños. Claro, y tiene una edad también que controla. Sí, otra cosa es que claro, la edad es importante, porque imaginaos lo que es la temperatura a niños pequeños que están permanentemente con fiebre, con achaques, con virus. O sea, es verdad, o sea, te tumban los virus, pero no el coronavirus, sino los que ya suelen empezar a traer desde que van a una guardería, a una escuela infantil, y tomar la temperatura a un niño, pero sí, siempre están con fiebre cuando son muy pequeñitos. Permitidme que voy a añadir un testimonio más, porque muchos padres no ven segura la vuelta a las aulas, eso está claro. Es el caso de nuestra invitada. Ella es Loida Burgos, es madre de una niña de 8 años que pasa a cuarto de primaria. Ella y muchos padres han iniciado en varias plataformas online, han recogido firmas. ¿Para qué? Pues para garantizar una educación desde el hogar, si no se asegura una vuelta al cole segura, valga la redundancia. Hola Loida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Creo que está escuchando, ¿verdad? Hace un ratito ya el programa. ¿Qué le parece todo esto? ¿Le ha aclarado algo o no? Bueno, hay un poco de todo, la verdad, porque por un lado nos dicen los estudios en Estados Unidos que, pues lo que hacías tú antes, ¿no? La explicación gráfica, ¿no? De los 5 metros en espacios cerrados, y por otro lado nos recomiendan abrir los colegios donde sabemos que los espacios van a ser cerrados con 25 niños o más dentro de un mismo espacio, con lo cual no me aclara mucho, la verdad. Es usted una de las firmantes de este documento. Esto se ha extendido muchísimo, rápidamente. Eso significa que los padres tienen dudas para empezar. Ya no sé si miedo del todo, pero dudas sí. ¿Dudas por qué? Bueno, hay un poco de todo. Hay miedo, obviamente, también porque han habido personas que han tenido casos muy cercanos, incluso fallecimientos en su familia. También hay personas que son pacientes de riesgo o personas de riesgo, incluso los propios niños son personas de riesgo, y entonces esa parte del miedo existe. Pero luego además es que no nos garantizan que esos protocolos de seguridad que se están anunciando tanto desde el gobierno central como desde las diferentes comunidades autónomas, no se garantiza que vayan a cumplirse, porque no es posible, no es viable, en la mayoría de los colegios no es viable garantizar ni el 1,5 metros de distancia, ni el uso correcto de las mascarillas en los pequeños, ni que no se toquen, ni que no compartan, ni que no jueguen. Es que es muy complicado. Entonces, ante esta situación de incertidumbre, los padres eligen, o es lo que pretendemos, elegir de forma voluntaria qué niños pueden ir al colegio y qué otros niños se pueden quedar en casa. Esa es la idea que nosotros planteamos. Y Loida, ¿los profesores qué dicen? Bueno, hay de todo. En nuestro grupo también tenemos muchos docentes que están apoyándonos porque ellos mismos no ven viable poder controlar a un grupo de 25 o 30 niños en sus aulas. Incluso ellos mismos también pueden ser pacientes de riesgo y se enfrentan a la obligatoriedad de tener que asistir al aula y no saber si van a poder estar a salvo ellos mismos y sus familias, por extensión también, ¿no? También tenemos muchos docentes que están apoyándonos en esta iniciativa, en esta propuesta de flexibilidad educativa, y lo que pretendemos es eso. O sea, no se trata de que cierren los colegios, se trata de que bajemos las ratios, que están muy altas, y la manera natural de bajar esas ratios es precisamente dando la oportunidad a las familias que podemos tener a los niños en casa, pues que lo hagamos. De esa manera nos beneficiamos todos y les damos la oportunidad a los que no tienen más remedio que ir, pues que vayan con más seguridad. Loida, voy a abrir otra ventana, porque si con 1 o 2 niños se antoja bastante difícil la situación, complicado, imaginen cómo deben sentirse los padres de una familia numerosa. Elena Calero, tú precisamente estás con ellos, ¿no? Estás viendo las dificultades que tienen para empezar esto de estar todos juntos en casa y ya de cara al cole, pues bueno, duro, ¿no? Bueno, pues se hace duro. Mira, en este momento está Paloma, que es la mamá de estos 4 pequeños, hablando con Jorge porque se ha enfadado, porque no se quiere poner la mascarilla, porque se la ha dado su hermana. Bueno, las típicas cosas que ocurren entre hermanos, pero esto multiplicado por 4. Paloma y Álvaro tienen 4 hijos y, atención, mamen, otro que viene en camino. Paloma está de 6 meses, vas a dar a luz en noviembre, un embarazo que llega en plena pandemia, 4 niños en un confinamiento, ahora empieza la vuelta al cole. Bueno, ¿cómo podéis afrontar todo esto sin perder la cabeza? Pues bueno, por suerte, yo creo que yo me tomo las cosas así un poco con tranquilidad o con relax, así que con naturalidad, un poco como vienen, pues nos quedamos embarazados justo antes de confinamiento, pues bueno, pues lo llevamos. Que empieza el cole ahora y doy a luz en noviembre, y a saber qué pasa de septiembre a noviembre con rebrotes, las clases y demás, pues respiro un poco.
Porque eso sí me genera un poco de inquietud, ¿sabes? El pensar que si hay brotes en las clases con los niños eso pueda perjudicar. Claro, un rebrote en el colegio y ella embarazada, pues imagínate, es un riesgo mayor. Quiero hablar también un poquito con el papá, con Álvaro. Bueno, vosotros apostáis por llevarles al colegio. Dani, que es el mayor, ¿tendrá que ir o no con mascarilla? Creo que era a partir de 10 años, ¿no? Claro. Pero sí. En principio creo que él no va a tener que ir con mascarilla. Lo único que las pautas que ha mandado la Comunidad de Madrid ahora, pues habrá que ver cómo luego se materializan en el colegio, ¿no? O sea, que una cosa es un poco las directrices básicas y luego el día a día a ver que si se puede realizar o no y las instalaciones que tenga cada colegio para poder hacerlas, claro, y el personal. Bueno, y vamos a hablar con uno de ellos, a ver que nos cuenten un poquito antes de despedirnos, Dani. Enseguida vais a estar de vuelta en el cole. ¿Cómo lo llevas? ¿Te apetece? No. No. Directamente, no le apetece volver al colegio. ¿No has tenido bastante tiempo en casa ya? Sí. ¿Pero qué es lo que te apetece en realidad? Me apetece ver solo a los compañeros nada más. Ah, vale, o sea, por un lado quiere volver al cole, ver a los compañeros, muy importante el tema de sociabilizar. Los niños han estado encerrados, bueno, ellos sociabilizan bastante, que son muchos, pero los que tienen un hermano o ninguno, pues imagínate, tendrán ganas de volver al cole para estar con otros niños, pero claro, lo de hacer tareas y demás parece que cuesta. Claro, normal, eso es, Elena, eso por un lado. Y Loida, vuelvo retomando la conversación, hay una parte que no hemos contemplado y que se debería contemplar, esa, ¿no? Decía el Peque, yo ver a mis compañeros. Eso cuando están dentro de casa, pues es difícil de solucionar. Sí, bueno, obviamente lo que pasa es que también el tema de la socialización se puede llevar de otra manera, en grupos pequeños, como hemos hecho ahora cuando ya nos han sacado del confinamiento, a lo mejor con primos o con un grupo muy reducido de amigos, donde nosotros podamos controlar un poquito los contactos que tienen los niños, que puedan socializar y hacer pues esas actividades entre pares que les viene bien, pero no dentro de un aula con 25 niños donde, bueno, pues los contactos no se pueden controlar de la misma manera, ¿no? Entonces hay maneras de socializar que no sea solamente dentro del aula, ¿no? Yo creo que hay opciones. Loida, gracias por atendernos, firmante de ese documento que está ya con 150.000 firmas recogidas por ese regreso a las aulas seguro. Gracias. Gracias a vosotros. Seguimos ahora hablando.